Bueno, gente, después de 4 años a la espera de un Resident Evil numerado, por fin en el Summer Game Fest de ayer se liberó el tráiler de Resident Evil 9. Y sin duda, por lo poco que se pudo ver, es un juego que promete bastante. Desde la promesa de volver a Raccoon City, una nueva protagonista y una conexión canon con Resident Evil Break, hoy se estará analizando todo lo que podamos de este magnífico tráiler. Así que comencemos. Ahora sí viene lo chido. El tráiler inicia en unos establecimientos del gobierno, más específicamente del FBI, en donde un hombre que parece ser el encargado, tal vez el director de esa sección de los establecimientos, hace contacto con la que será nuestra nueva protagonista, Grace Ashford. Y sí, si te suena el apellido, es porque es nada más y nada menos que la hija de Alyssa Ashcroft, una de las protagonistas jugables de Resident Evil Breach, la cual fue mencionada pocas veces en el juego de Resident Evil 7 y también en el Resident Evil 2 Remake. Cosa que es bastante interesante, la verdad, debido a que muchos por un largo tiempo pensaron que Resident Evil Breach no era canon y que esas pequeñas menciones de ella en otros juegos eran simplemente easter eggs. Pero no, resulta que no. Bueno, volvemos al punto. Nuestra prota, antes de ser llamada, al parecer estaba investigando unos casos de desapariciones, víctimas por enfermedades. Es Resident Evil, pues no me sorprende, ¿eh? Ay, chamo, mira, parece referencia, ¿eh? En donde nuestro señor Calvito la llama para decirle que va a tener que incursionarse en una misión de reconocimiento en un hotel llamado Wellgood, debido a que ahí se han encontrado más víctimas de sus extraños casos. Pero nuestra buena Grace no quiere ir, debido a que aquí fue donde murió su madre, así es, Alyssa Ashcroft, hace 8 años cuando ella era solo una niña. Y al parecer estuvo presente durante la tragedia, debido a que pocos momentos después tiene una serie de flashbacks, tal vez por el trauma, en donde nos muestra cómo ella estaba junto a su madre reconociendo el hotel. Lo más interesante de estos flashbacks es que si podemos mirar con mucha atención, habrán ciertos lugares que tendrán un gran parentesco con algunos sitios que visitamos en Resident Evil 7 y 8. No quiero decir que haya conexión entre estos juegos, solo quiero decir que tal vez Capcom decidió reciclar en esencia o en apariencia algunos lugares de estos juegos. Después de esto caemos en una escena donde Grace está atada a lo que parece ser una camilla de hospital, mientras no sabe cómo demonios llegó ahí, lo cual nos lleva a la conclusión de que tal vez se acercó demasiado a cosas que pues no debería de ver, y por ende este ser de capucha que se nos mostró en alguno de sus flashbacks la atrapó. Pero obviamente no es cosa de preocuparse, porque como ya es de costumbre, nuestros buenos protas siempre, gracias al poder del guión, se liberan de cosas así o hasta peores, como olvidar a Ethan y su escapada desgarrándose las manos. Y de aquí pasamos a ver más entornos que parecen ser inspirados en Resident Evil 7, pues a partir de aquí ya empezamos a ver escenas intrigantes, debido a que se nos muestra a un hombre sentado frente a una chimenea, que no sé por qué, pero me recuerda mucho a Marcus de Resident Evil 0, el cual está diciendo de que no tiene dudas de que Grace es la elegida, es una persona especial. Ahora, ¿especial en qué sentido? Pues después de lo ocurrido de Resident Evil 8, podríamos decir que ya como que va a ser normal en la saga que hayan superhumanos a causa de virus o hongos o X o Y. Así que no sería de extrañar que Grace, debido a la gran exposición que tuvo su madre a muchos experimentos de Umbrella, haya desarrollado poderes por algún patógeno que haya absorbido su madre, lo cual, siendo sincero, no me gustaría mucho, ya que la idea de superpoderes de que introdujo Shadow Rose no me pareció buen aportado, pero bueno. Y aquí pasamos a algo que nos da tanto emoción como nostalgia.
y es el regreso a Raccoon City, debido a que podemos ver las escenas de lo que parece ser Raccoon City totalmente destruida por cierta bomba atómica que no sé cómo llegó allá, no se sabe. Lo más curioso de estas escenas de Raccoon City destruida es que mientras las estamos observando podemos escuchar diálogos entre una mujer y una niña, las cuales podrían ser Grace y su madre. Esto nos podría entender que tal vez Alexa era consciente de las habilidades que tenía su hija y que en algún momento tal vez este ser que también estaba consciente de su existencia la buscaría. Cabe destacar que dentro del diálogo de las voces también se escucha un hombre, el cual por alguna extraña razón tiene una voz muy similar al director que le dio la misión a nuestra protagonista. Aunque también podría ser la voz de este señor que podemos ver en el suelo muy mal herido en escenas posteriores. Y hablando de estas escenas rápidas que se nos mostraron en el tráiler, hay una que llama mucho la atención y es la de esta criatura. Podemos ver a un ser muy similar a un gusano con patas con cabeza de hombre, arrastrándose por lo que bien podría ser las paredes del hotel. Y existe la posibilidad de que esta criatura sea un enemigo principal, ya que no sería la primera vez en la franquicia que nos introducen una criatura que está todo el juego jode que jode. Cómo olvidar al increíble necio, al señor que le gustan los triple X y a William Birkin, el científico sin doctorado. Otra cosa que cabe destacar de esta criatura es que si miramos con atención una de sus manos podemos ver una sujetadera de grilletes. Y para los que ya han visto el tráiler completo hasta el final, sabrán que hacia el final de esto podemos escuchar un sonido de cadenas que después es acompañado con la escena de lo que parece ser un zombie. Pero si armamos bien los hechos, podemos notar de que la cabeza de la criatura tiene forma humanoide, así que tal vez nunca se trató de un zombie, sino como tal de esta criatura que está esposada o apresada en algún lugar del hotel y que posteriormente se libera. Además, cabe destacar otra cosa, y es que hace tiempo atrás una fuente dijo que habría una criatura que estaría todo el juego fastidiando, aunque esta fuente dijo que fastidiaría a Jill y que iba a tener cabeza de cabra y patas de reno. Aún así, puede existir la posibilidad de que en la parte de criatura que va a estar jodiendo no se haya equivocado. Y ahora, tocando el tema de las fuentes, muchas dijeron consecutivamente de que los personajes principales iban a ser Leon y Jill, pero estos no se vieron en ningún momento en el tráiler ni tampoco se les vio ninguna señal de que estarían en el juego, lo cual cabe la posibilidad de que nunca salgan, como pueden salir hacia el final, algo muy similar a lo que se vio en Resident Evil 7. Y quién sabe, tal vez podríamos ver la participación de estos personajes de una manera más activa, como lo vimos en Chris en Resident Evil 8. Después de todo, estamos hablando de Raccoon City, una ciudad que marcó un antes y un después en la franquicia y la cual estuvieron ambos personajes, así que no sería descabellado pensarlo. Aunque eso sí, gran parte de lo que dijeron las fuentes ya se desmintió, como por ejemplo el regreso de Evelyn en forma de clonación, una sexta que adoraba la luna, la participación de Barry Burton y Chris Redfield como personajes secundarios y terciarios, y un largo etcétera. Y al parecer, por lo que vimos en el tráiler, tampoco habrá rastros de Rosemary Withers, lo cual, siendo sincero, es bastante lógico, teniendo en cuenta que el DLC de Shadow of Rose sucede en el futuro, mucho tiempo después de lo que al parecer va a ocurrir. Pero volviendo al tráiler, para hacer hincapié en las escenas finales, podemos ver el tan ansiado regreso de los zombies, en donde ya muchos se alegran debido a que después de lo visto en Resident Evil 8, con vampiros, brujas, hombres lobo, ya a muchos les estaba preocupando el futuro de la franquicia y qué rumbos iba a tomar. Algo más que podemos destacar es que momentos antes de presentarse el tráiler de Resident Evil 9 en el Summer Game Fest se nos reveló el mapa de Raccoon City, lo cual nos hace pensar, después de haber visto las escenas de la Raccoon City destruida, es que tal vez
este juego sí sea de mundo abierto o de exploración abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el juego va a tener escenarios bastante amplios que explorar, muy al estilo de Resident Evil 8. Cabe destacar también que Resident Evil Village fue un juego que dejó demasiados secretos y demasiadas cosas en el aire, lo cual, teniendo en cuenta que el juego estará conectado con Resident Evil Village, lo más probable es que por fin se revelen esos secretos que llevan 2 décadas sin resolver. Después de todo, Resident Evil 8 también fue un juego que vino matando varios secretos que se venían arrastrando a lo largo de la franquicia. Así que no sería descabellado pensar que este juego también lo haga. Pero bueno, ahora hablemos de otro apartado, los gráficos. Se nota que en esto las fuentes tampoco mintieron, debido a que se nota que el juego va a tener un alto de nivel gráfico. Así que sin duda alguna Capcom lo volvió a hacer. Nos volvió a atrapar, nos volvió a enamorar con una entrega de Resident Evil. Una entrega que nos tocará esperar un poquito para poder ver, pero aún así valdrá la pena la espera. Así que el tiempo dictará si las fuentes también estaban en lo correcto con la búsqueda del 90% en Metacritic. Espero que sí, y si sea un juego que esté a la altura de llamarse Resident Evil. Bueno amigos, hasta aquí el análisis, así que yo soy The Boy Entertainer y nos veremos en el próximo video. No se olviden de darle like y suscribirse si la información les sirvió de algo, y si notaron algo que yo no vi en el tráiler, por favor déjenlo en los comentarios. Adiós.